final no dicen nada claro. Al final es qué propone distinto la UCN, porque podemos escuchar muchas frases. ¿Qué es lo que propone de manera distinta? Cinco cosas. El guatemalteco no necesita más. Y si escucha algo más de otro candidato, no le crea, porque no lo puede cumplir. Porque el que mucho ofrece nada cumple. Primero, ponerle un alto al alto costo de la vida, mejorar la economía de todos los guatemaltecos. Segundo, mejorar la educación. Queremos educación de calidad. Sistema de salud. Mejorar la cobertura de salud en Guatemala con mejores instalaciones bien equipadas, con buen servicio médico y medicina gratis. Desarrollo en el campo. Tenemos que evitar que mucha gente del interior de la República que vive en el campo emigre a las ciudades a ensanchar o a engrandecer el anillo de pobreza y extrema pobreza que existe en las ciudades. No puede ser posible. La ayuda también del gobierno tiene que llegar hasta los lugares más lejanos, que el guatemalteco encuentre allí su modus vivendi, el desarrollo de vida, que lo pueda tener ahí. Y quinto, seguridad, porque el guatemalteco necesita tener bienestar. Con 4 cosas puede tener bienestar, y si hay bienestar en los guatemaltecos va a haber felicidad. Un guatemalteco que vive feliz, que tiene lo mejor para vivir, que tiene todas las condiciones de vida normales, no va a andar pensando en robarse un celular, andar asaltando, andar extorsionando. Una pregunta más de la calle antes de irnos a redes sociales para el candidato María Estrada. Ahí va. ¿Qué va a hacer con ese recurso? ¿Lo va a invertir en medicina, seguridad o en qué? Bueno, usted sabe, y esto vamos a ampliar un poquito la pregunta, que creo que de los últimos gobiernos el que va a llegar con un presupuesto más ajustado y con muy poco realmente recurso para poder hacer muchas cosas es el próximo gobierno, lamentablemente, 2016. ¿no? Entonces, ¿cómo va a administrar usted el recurso? Estamos hablando de una deuda flotante, el déficit, o sea, hay una serie de elementos que el nuevo presidente tendrá que poner sobre la mesa. Para poder de manera alcanzar inmediata, ¿no? los 5 elementos que acaba de mencionar ahora, la salud, la educación. Sí, yo trabajé 14 años en el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando la SAT estaba en rentas internas del Ministerio de Finanzas. Conozco un poco de manejo del presupuesto, conozco cómo manejar los recursos y cómo también recaudarlos. Primero tenemos que sanear la SAT. La SAT perdió el sentido para lo que fue creada. Hoy por hoy tenemos una SAT ineficiente. No puede ser posible que se proyecte un presupuesto de 71,000 millones de quetzales y que la proyección en recaudación de impuestos sea de 50,000 y que todavía haya déficit en cuanto a la recaudación. No se cumpla con las metas, que se recauden 56 y se proyectaron 50, y ya sabemos por qué eso no se da, porque hay altos niveles de corrupción dentro de la misma SAT. Tenemos que convertirnos en mucho más eficientes para la recaudación y reordenar y reorientar el presupuesto. Es bastante. La verdad que 71,000 millones de quetzales es muchísimo dinero. Yo sé que con recursos muy bien distribuidos se pueden hacer muchas cosas en beneficio de los guatemaltecos. No le quise robar tiempo de su minuto esta respuesta, pero hablando de la SAT y de los impuestos, ¿está a favor de una reforma tributaria? ¿Va a mantener a nivel impositiva las cosas como están? ¿Propone nuevos impuestos? Porque ese también es un tema de discusión, ¿no? Hoy por hoy en Guatemala tenemos primero una institución recaudadora que no concluyó con su cometido. Tenemos que ser más eficientes antes de pensar de castigar al pueblo con más impuestos. No podemos seguir castigando al pueblo con más impuestos si con lo que tenemos hoy, si eficientamos la recaudación. Si no se roba, porque en realidad lo que se ha demostrado es que se roban el dinero. Hay transparencia. Sí, tenemos que... Dinero hay. Dinero hay. Lo que pasa es que se lo llevan para otros fines. Sí, lo que pasa es que no llega y no ingresa a las arcas nacionales, porque el dinero se queda a medio camino o en la entrada, porque se desvía. Vea el caso de la SAT, de las aduanas, perdón, de las aduanas. Vea que los grandes negocios y el desvío se da en las fronteras. El desvío se da allá, no llegan acá a ingresar a las cajas fiscales del país. O sea que el recurso sí existe, ¿verdad? Pero no podemos hablar, yo sí no quiero hablar de más impuestos, sino primero veo si somos capaces de establecer una verdadera recaudación. No podemos seguir castigando a un pueblo que está necesitado, que se le considere y que se le mejore económicamente. Redes sociales, por favor, Alejandro, mucha gente escribiendo, por supuesto, pregunta para los candidatos, así que pasamos a estas preguntas. Por favor, adelante. En efecto, Ricardo, gracias al candidato. Buenos días. La gente pregunta lo siguiente a través de nuestra página de Facebook. Guate Santos dice, si llegara a la presidencia, ¿qué haría por los campesinos que somos todo el tiempo olvidados y cuando llegan al poder se olvidan de nosotros? Sector agrario. El guatemalteco sabe que yo siempre le hablo con la verdad, porque yo vengo del campo.
Yo nací en el campo, yo trabajé en el campo, sé lo que necesitan las personas que viven en el campo. Nosotros vamos a apostarle mucho al desarrollo agrícola, al desarrollo rural. ¿Por qué? Porque con un saco de fertilizante no van a resolver el problema de la agricultura. Eso es imposible, no puede ser posible. En Estados Unidos y en Europa se subsidia la agricultura. Allá ayudan a los agricultores, en cambio aquí más bien bolsean a los agricultores. Tenemos que ir más allá al desarrollo del campo, lo que yo manifestaba, para que la gente se sienta apoyada y respaldada y que no se venga de ella a las ciudades. Tenemos que tecnificarlos. No es lo mismo entregar fertilizante porque antojadizamente, como se les ocurre, para hacer campaña o ganar adeptos a un partido político. Tenemos que hacer un examen de suelos, de la tierra, para ver qué tipo de fertilizante se necesita. Hay tierras que necesitan más potasio o más fósforo, pero para eso hay que hacer una evaluación. Para eso tenemos un Ministerio de Agricultura que tenemos que fortalecer. La salvación va a venir del campo, porque ahí se produce todo lo que comemos. Tenemos que dar semilla mejorada, tecnificación, capacitación y el fertilizante que necesite. 2 preguntas más, Alejandro, adelante. Jorge Arceo dice, pregunta y opina. La pregunta es, sistema penitenciario, ¿qué planea con relación al hacinamiento que existe en las cárceles? A mí me da mucha pena decir que tendríamos que construir más cárceles, en vez de decir que tendríamos que construir más institutos, más escuelas, pero hoy por hoy veo que las cárceles van a ser insuficientes para ingresar a tanto corrupto que hay en el país, porque la verdad que ya no hay las cárceles no dan para más. Y otra cosa más, tenemos que reformar la ley del sistema penitenciario y del sector justicia, porque hay muchos guatemaltecos que también están en las cárceles por mucho tiempo antes de iniciar un proceso. Y esto tenemos que acelerar también los procesos. Y los que son sentenciados, pues hay que dejarlos en cárceles permanentes. Y los que pueden salir de una manera mucho más inmediata, pues que sean juzgados y ver si tienen derecho a la libertad. Y las cárceles que sea necesario construir, pues hay que construirlas. Veamos, y que den las garantías necesarias de que no se van a escapar, porque también tenemos cárceles en Guatemala de que dejan mucho que desear. Tenemos que depurar también el sistema penitenciario, porque hay altos niveles de corrupción ahí mismo. Alejandro, por favor. Última pregunta, gracias Ricardo. Dice Cardona Samayoa, ¿cuál sería su alianza en una segunda vuelta? Bueno, mi alianza es con el pueblo de Guatemala, porque yo voy a estar en la segunda vuelta. Y entonces yo espero que todos los sectores del país nos unamos en un solo compromiso. Guatemala, nuestro país, demanda de un país unido, que todos los guatemaltecos estemos unidos para hacer algo por nuestro país. Una sola persona no puede hacer nada, es mentira. Aquí no hay supermanes ni superhombres que puedan resolver los problemas del país. Los guatemaltecos debemos de comprometernos en un solo compromiso para sacar adelante a Guatemala, porque aquí no hay dos Guatemalas, Guatemala es un solo país. Aquí nada de que una Guatemala solo para ricos y otra para pobres. Guatemala es una sola y todos debemos unirnos en ese compromiso para poderla sacar adelante. Una más, Alejandro, porque hay una interesante ahí también. Es correcto, Ricardo, dice Carlos Reyes. ¿Está en sus planes hacer algo por los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos? Porque nosotros somos una fortaleza que la economía de Guatemala tiene. Nos están viendo en Estados Unidos en estos momentos, sí. Así que usted puede responder. Yo he visto poco interés de los gobiernos en cuanto al apoyo a los migrantes en el país. Vimos el problema que tuvieron con el DPI, que cuánto ha costado para poder dar el documento de identificación personal. Se habla de consulados móviles. ¿Cuántos consulados móviles hay? Hay que facilitarles, hay que ayudar a los migrantes. Nuestra economía se mantiene de todas las remesas que vienen y cada vez va en más incrementos. La proyección que nosotros estimamos es de que un 7% más de los ingresos de las remesas en Guatemala van a venir de los migrantes. Entonces hay que apoyarlos, hay que preocuparnos, hay que interesarnos más, hay que cabildear más. Hay que tener una verdadera comisión y hay que darle la función a nuestros representantes consulares en el extranjero a que se metan más a la actividad de respaldo del migrante en el extranjero. Nosotros estamos muy claros de que tenemos que crear las condiciones necesarias para que el migrante se sienta respaldado por sus autoridades guatemaltecos. Y la ley electoral y partidos políticos les debe dar una participación a ellos también para que decidan el futuro del país. Bueno, pasamos al ejercicio de las imágenes. María René. Claro que sí. Bueno, vamos a colocar en pantalla ciertas imágenes y queremos que usted en una palabra o en una frase muy breve nos diga lo primero que se le viene a la mente. Vamos entonces con la primera imagen. El Congreso de la República. Inoperante e ineficiente.
Vamos con la siguiente, por favor. Roxana Valdetti. Corrupción. La siguiente imagen. Los sindicalistas. Sindicalistas. Bueno, la verdad que el sindicalista es el que lucha por las causas justas, pero en Guatemala hoy como que se ha perdido un poquito el norte. Vamos Adelante. entonces, la CICIG, Iván Velázquez. Felicitaciones, han hecho un extraordinario trabajo en Guatemala por desmantelar las redes de corrupción que hay en el país. Muy bien. La siguiente. Las manifestaciones que recién mencionamos, que sean todos los sábados, El casi todos. El sentimiento del pueblo, Bien. inconformidad y malestar por la administración pública. Perfecto, veamos la siguiente, me parece que es la SAT. Hay que depurarla. Perdió su objetivo. La SAT no está cumpliendo con el cometido establecido. Presidente de la República, Otto Pérez Molina. Debió haberse ido, la verdad. Lamento mucho lo que le pasó, pero da tristeza que el pueblo de Guatemala haya creído en él y que hoy se sienta frustrado. Perfecto, Ok. la siguiente, el expresidente Alfonso Portillo. Portillo. Bueno, Portillo es un hombre que hoy por hoy lo puedo seguir considerando mi amigo. Bien. Y ahora sí, a la última parte de esta entrevista, donde Anitza tiene un papel importante también, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, Buenos candidatos. días. Una serie de preguntas y nuevamente en una palabra o muy breve usted tiene que contestar. Todas en alrededor de 1 minuto. Si llegara a ser presidente de Guatemala, ¿usted quiere ser recordado principalmente por haber hecho qué? Cosas buenas por el país. ¿A quién de la historia de Guatemala admira y por qué? A mi madre, pues parte de la historia de mi vida, ¿Por qué? porque me ha dado una enseñanza y me ha inculcado valores. Muy bien, ¿cuál es su principal fortaleza y principal debilidad como persona? Mi fortaleza es haber tenido el carácter para superar la pobreza y poder salir adelante y haberme convertido en un hombre de bien. Una debilidad es que no acepto la traición y la mentira. Ya de alguna manera lo contestó, dice que no es la solución, pero de igual manera queremos saber si se bajaría el sueldo a usted como presidente y a los demás funcionarios. Cuando yo fui diputado, durante los 8 años, regalé totalmente mi salario, mi aguinaldo y mi bono 14. Y Y no hay ningún justamente- inconveniente para hacerlo. Como fue diputado, ¿está usted de acuerdo con que continúe la reelección de diputados en el Congreso de la República? Estamos ¿Por en qué? contra de la reelección de los diputados. Queremos un Congreso nuevo. Este Congreso dejó mucho que desear. ¿Cuál es el libro que está leyendo actualmente o que haya leído recientemente? El breviario de los políticos, del cardenal Mazarín. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Anitza. Pone ahí a trabajar la mente velozmente, ¿verdad? De los candidatos. Exacto. Hablando de todos estos temas, su estado financiero, su estado patrimonial, ¿está dispuesto a presentarle usted el candidato que lo acompaña a la vicepresidencia, el resto de su equipo? ¿Cómo maneja ese tema? Yo he estado en la función pública y siempre lo he hecho. Siempre he abierto mi declaración de probidad y cuando me he retirado la he cerrado, porque me he dedicado a la actividad personal y privada. Entonces, cuando ya he estado en mi actividad privada, pues obviamente no lo puedo hacer porque ya son asuntos muy privados. Pero cuando ingreso a la administración pública, siempre he abierto mi declaración de probidad y estoy dispuesto a hacerlo y declarar lo que tengo. Ahora, en otra entrevista que le realizaron en un medio de comunicación, le preguntaron precisamente lo mismo acerca de este estado patrimonial y usted mencionaba precisamente eso, que estaba dispuesto a hacerlo, pero también mencionaba algo, que tiene muchas, o decía propiedades o empresas bajo sociedades anónimas. ¿Cómo incluye esto dentro de su patrimonio? ¿Está dispuesto también a divulgar eso que está dentro de las sociedades anónimas? De donde yo soy partícipe, sí, porque siempre lo he hecho. Yo tengo propiedades que está a todas luces, yo no puedo ocultar nada. Aquí no se puede negar nada ni se puede ocultar nada. Todo lo que yo he hecho lo he transparentado y me siento muy orgulloso y le puedo decir con la cara levantada